en televisión abierta. Exacto, después del noticiario principal. Y ahora ViX. Y ahora ya en Ya ViX. está disponible en ViX. ¿Cuántos hay en ViX? ¿Todos? ¿Todos? ¿Cuántos Todos llevas? llevo 3. ¿De 5? 3 de 5. Llevo 3 de 5, está buenísimo. Los que vieron el arranque, vieron, o sea, les gustó, porque ya estuve platicando con varias personas, pero lo que viene después se pone más rudo. La primera parte es conocer, bueno, el show, la crónica de un asesinato, es sobre Paco Stanley, es un documental, y el primer episodio es quién era, ¿no? O sea, su carrera, cómo sube, cómo la gente lo ama, cómo que se convierte en un fenómeno de masas. Mucha gente no sabía ni que estaba en la política. No, exacto. Sí, fue candidato pues, por el PRI. En la colonia Roma, o sea, una diputación por ahí. O sea. Y entonces, bueno, cuentan cómo se dieron cuenta de, o sea, cómo empezaron a narrarse los hechos cuando lo matan. Ese es el primer episodio. El segundo episodio es en un paréntesis y dices, yo quiero saber más de Paco, porque te empiezan a contar que estaba en la colonia Roma. Sí, o sea, que vivió en la Romita. La Romita es una parte de la Roma donde no tiene el mismo poder adquisitivo que el resto de la colonia. Estaba él en una vecindad y pues vivió situaciones muy precarias. Cuentan que en algún momento estaba en un colchoncito ahí, una rata lo mordió y estuvo llorando toda la noche, una infancia muy complicada y te enternece y entiendes el personaje. El personaje es maravilloso y carismático, pero en el segundo episodio empezamos a ver el contexto, ¿no? Y el contexto, y te das cuenta que es un pretexto del documental para contarte la importancia de ese momento, pero también qué está viviendo la Ciudad de México y el país con el cambio de poder de las televisoras y cómo empieza a ser todo el tema de Paco Stanley un show y una lucha de poder entre las autoridades de la Ciudad de México, que ya eran parte de una sucesión, ¿no? Ya no es el PRI, y la televisora de TV Azteca, porque empieza a cambiar el juego y empieza los conductores a tener una opinión, empiezan a contrapuntear a las autoridades oficiales en ese momento y cómo responde, ¿no? La Procuraduría, y dices, bueno, lo que más menos importa aquí ahorita ya es Paco Stanley, es quién tiene razón y quién se va a fregar al otro. Pero poco a poco empiezan a regresar al caso de Paco Stanley. Y empiezas a ver que... Está súper bien contado. Sí. Y entonces en el tercero empiezas a ver, le toca a Mario empezar a dar su punto de vista. Pero en la transición, pues resulta que Paco Stanley sí tuvo reuniones con Amado Carrillo. Empiezan a tocar el tema de las drogas y los actores, Benito Castro, que está ahí, pues empieza a decir, sí, pues yo le daba perico y nos compartíamos cocaína. Y él tomaba todo el tiempo y estábamos, o sea, los excesos empezaron a descontrolarse cuando se cambia TV Benito Azteca, estuvo ¿no? aquí hace no mucho. ¿Te acuerdas que contó? ¿Y lo contó? Porque ya está en recuperación, ya es abierto con ese tema, ¿no? Sí. Mario Besares también ha estado, ¿no? En Saga, ¿o no? Sí. ¿Verdad? Sí. También. Está en el documental ahí y empieza a hablar pues, sobre lo que él vivió. Ahora, ponen una productora y esa productora se dice que es dinero de Amado Carrillo, ¿no? A ver, no lo dicen ellos tal cual, lo empiezas a leer entre líneas por las asociaciones que van haciendo. Hay cosas que sí dicen los actores que aparecen ahí, esto sí pasó, y otras las vas intuyendo, las vas armando, porque no a nadie te dice, sí, yo vi que depositó dinero en tal cuenta, ¿no? Entonces, pues ya para el tercer episodio ya tienen nexos muy claros, por lo menos, de relación de algún tipo con Amado Carrillo y con algunos narcos. En algún momento lee un mensaje al aire del Mayo Zambada. Sí. Así de, felicidades. Que termina diciendo, este no lo debí haber leído. Sí, el Mayo Zambada desde Culiacán. Este no lo debía haber leído. Aquí dice que no al público. El Mayo ya no está ahí, no sé qué. Pero termina actuando como, no, pues ya lo leí, ya. Sí, pero entonces dices, ¿es broma, no es broma? No, sí, al parecer era en serio, lo agarró desprevenido el momento. Entonces dices, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esto? Empiezan a decir que ya cuando se cambia a TV Azteca, empieza a descontrolarse la adicción y la persona tan buena y carismática que vimos en un principio empieza a transformarse en una persona muy autoritaria, en una persona desconfiada, en una persona paranoica, ¿no? Producto también de los excesos del momento. Entonces dices, Dios, ¿a dónde nos va a llevar esto? También hay otro lado oscuro que dejan ver, que le decía Maca, no es algo que como hijo quieras ver de tu papá, ¿no? Hijo. O sea, un tema de... Que a lo mejor no es algo que él no supiera, a lo pero mejor igual. No. Pero igual. Porque además esta parte oscura es quizá no solo fue el tema de la droga o que debía dinero a otros personajes, sino un tema de falda. Se metió con la mujer que no debía haberse metido. Ay, pero eso es como, hijo, ¿por qué tengo que estar oyendo esto? Me explico. Porque además parece que es como el todas mías. O sea, que en el ambiente en el que estaban de pronto pasaba una. Es que la personalidad de Paco era muy curiosa. Era como, aparte, todo un galán. Sí. Sin caer en el estereotipo del galán. Claro, del galán. Pero pues entonces... era como guapito, de carita, y declamado. Y era encantador como es Paul. Pero el primer capítulo a mí me impactó muchísimo. Porque
a ver, todos sabemos lo que pasó, pero no nos acordamos del paso a paso, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y ver cómo, pues primero estaba Lalo Salazar, pues nada más dando, ¿no?, la noticia de que había habido un intento de asalto o de secuestro sobre el periférico. Claro, sí, luego. Y después que había le sido... pasa, y se ve cuando le pasan el papelito y la cara que pone Lalo cuando dice, me están diciendo que la persona que falleció es el señor Francisco Stanley. Sofía Villalobos estaba en vivo en Hoy, se puso a llorar. O sea, yo no me acordaba de todo eso que todo había eso sucedido. pasa en el primer capítulo. Sí, solo el primer solo capítulo. el primero. Entonces, Francisco Fortuño, ¿te acuerdas? Sí, también claro. estaba en la transmisión en Hoy con Sofía. Y se va desglosando todo eso y te vas acordando, por un lado, de, pues sí, yo también llegaba a mi casa y estaba prendida la tele y estaba Paco Stanley cuando comíamos. O sea, era el momento de transición. Claro. Y en la escuela muchos hablamos, ay, ¿qué viste ayer? Ay, que le hicieron un Era meme. la no, 1 de la tarde, Sí, ¿no? Por ahí. la hora de la comida. Sí, era la 1 de la tarde. Y aparte yo me lo encontraba en Eco porque tenía su programa espacio en Eco. Que eso, qué increíble era, ¿no? Que podía estar en Eco y Y luego súper ser serio. un comediante Exacto. completamente Dando distinto. noticias. No, pero era serio. media hora y media hora. Media Eso hora está de noticias. padrísimo. Era media hora de noticias, media hora de entretenimiento. Sí. Sale el señor Azcárraga también y le cuentan ahí cómo se enojó cuando se enteró que lo habían quitado del Canal 2. Sí, Por en ejemplo. algún momento lo quitan y es cuando le dan un programa y entiendes que pudo haber ¿Quién, sido Ándale. Emilio? Azcárraga Lo mismo. quitan de Eco, ¿no? Sí. Algo- Como lo que quitan de Eco y le sí. dan Ándale, según yo. Pero, Exacto, pero lo algo habían así, quitado ¿no? antes del 2 Sí. y pregunta, Sí. oigan, ¿por qué ya no está Paco Stanley en el 2? No, pues lo quitamos, lo dejamos en Eco. ¿Y por qué? Sí, Y ahí es cuando le dan Ándale. sí, exacto. Porque el tigre dice, ¿y por qué lo quitaron? Porque Si lo- es sí, el porque único Todos que nos jala así, fuimos al Eco, pues sí. pónganlo en el 2. Sí, no, en la escuela platicábamos de los, no memes, no se usaba esa palabra, pero le hacían unos, Pacoven, ¿no? Así como unas fotos, un fotomontaje, y era muy chistoso. En fin, una época. Y después también ves a los comentaristas de TV Azteca que se empiezan a desfogar, empiezan a increpar al gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando Fue un ocurre eso, pleito la Ciudad de México, terrible. la violencia que había en la Ciudad de México, ¿se acuerdan? Entonces Sí. empezaba a elevarse Pues y fue todo lo el que mundo le estábamos cuesta con inseguridad a Cuauhtémoc, todo. Claro. a Al tope. final. O sea, Claro. las imágenes de todos los de TV Azteca justamente pidiendo, reclamando justicia. Y al procurador. Y Lili Telles contra el procurador ahí. Claro, Claro. se fue durísimo. Durísimo. Dice, a mí me la encargaron, dice ella en el documental. Yo no la busqué, a mí me la encargaron y tú, bueno, pero lo hiciste bien, mija. Así, ¿no? Sí lo hice, o sea, sí lo increpó y lo estuvo incomodando bastante. Sí, todos los días. Y eso es lo maravilloso, que te das cuenta que es parte de un momento y que de pronto trasciende a Paco Stanley y es una radiografía de la situación actual en el segundo episodio. Y ya después, te digo, retoman esta parte de Paco y vamos, ahora sí vamos. ¿Qué estaba pasando? Sale Alfredo Adame y dice que le debía, que empezó a pedir dinero prestado de unos de otros y que en esos otros pues había gente que no era tan buena onda, ¿no? Y eso lo deja, se ve cuando cuentan que la casa productora que montó, pues llega Amado Carrillo, que le decía el señor, va a venir el señor. Y Benito Castro dice, sí, pues yo estaba ahí, no lo volteé a ver, o sea, yo abrí, hola Paco, ¿cómo estás? Amigo, ¿cómo estás? Y mira esto. Y que dice, nada más escuché algo que decía, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y dice, pero no volteé a verlo, él no se volteó a verme la cara. Entonces ya me salí y había hombres armados afuera. Entonces está buena. Y te digo, la otra parte es o el dinero o el lío de faldas. Y esa parte pues es muy sórdida porque estamos hablando de drogas, no cuentan, ahorita no se ha hablado de mujeres así como de qué pasaba, qué se hacía, pero te das cuenta que sí Claro. había temas por ahí de eso, todas mías ligamos en la fiesta o Pero encontramos aparte una eso que otra también se mujer. veía en la tele. O sea, hoy sí ves algunos programas de Paco y dices, ¿cómo? O sea, esto hoy no puede Sí, pasar. no, claro que O no. sea, y decía, ay, todo eso, y sí hay, Sí, y bien, y la sí, chica sí, de sí, oro, la y manera casi que- La le vueltita podía no agarrar. salió de ahí. No, esa se la debemos a Jorge Ortiz. Ortiz. Sí, sí, No, ese es la Ortiz. vueltecita Ese es de Exacto. Cándido. Todo. Del doctor. Sí. Del doctor. Sí, Pero sí, por sí. otro lado tienes esta figura carismática que mueve al público y que los hace hacer mensadas, que los hace reír y cuando muere sienten que una parte de la gente, de su alma se va con Paco Stanley, ¿no? Sí, Está, Entonces está bueno, increíble ¿eh? el documental. Y lo más cañón Súper es- bien hecho. lo Sí, voy a ver. La gente te lo va contando, obviamente los que fueron amigos de Paco en su momento, que realmente no terminas conociendo a Paco, ¿no? Porque, Hay una parte... sí, o sea, hay algunos que sí sabían, pero hay Eso, otros que en ¿sabes verdad qué? no sabían. Ya para que... Sí, no, seguro no habría... Pero no todo. los cercanos, o Ah, sea, sí, no no. su grupo, pues si Mayito hasta se fue al baño porque le cayeron a los tacos milagrosamente. Pero, Iba a hacer pipí, se tardó una hora haciendo pipí. Yo pero, dije, caray. pero Mayito, ahí te voy a decir una cosa. Ahí sí
parece como que dice menos de lo que sabe. No es por lectura corporal ni nada, porque si en el lugar donde ellos están trabajando llega Amado Carrillo y Mario ya tiene una participación en ese lugar, es muy raro que nadie le dijera que había ido Amado Carrillo. Y dice, no, yo no sabía que él tenía una relación con él. Ay, si eran íntimos, iban juntos a todos lados. Hubo un evento donde se le contrató a Mario Carrillo, pero yo no sabía que se llevaba con él. Y tú, pues si ya Benito lo está contando y Pepe Cabello lo está contando, ¿cómo no sabías? Si tú ya estabas de representante legal de esa empresa en donde dicen que fue él, a la casa productora que ellos montaron. Entonces dices, Mario, o sea, quizás sepa más de lo que nos está contando, o ya no se quiere acordar, o ya no se acuerda, definitivamente. No lo sé. Lo dijiste bien, ya no se quiere acordar. No, pues, por eso te digo, o sea, sí hay un misterio, obviamente tú no revelas todo. Pero Bueno. que decían que lo había puesto. Y... Sí. Exactamente. Sí. Bueno, y lo que dijo Paul cuando vino contigo. Sí, eso fue que durísimo. Le dio Vean la el entrevista, teléfono falso. Teléfono falso. Sí, teléfono falso. Esa parte dices. Y que le estuvo hable y hable. Es cierto. O sea, porque, a ver, Paul en ese Ahora, momento luego no era lo que soy. habló Mayito, luego, ¿verdad, Gisela? A desmentir, ¿no? A desmentir. Nos habló O y nos dijo que eso... ¡Sal, pues! No recuerdo bien cómo fue, pero dijo... Te habló y te dijo. Eso no es Mario real, Besares, ¿te dijo? y te dijo, eso es mentira. Que no había pasado. Que eso no había ¿Qué pasado. Polo? Él era muy chiquito cuando había ocurrido. Que seguro no se acuerda bien. No, pero... Sí, jugando, Pero con, que sí le jugando dio con el la edad, ¿no? teléfono. Como diciéndole, Claro. no, él está mal porque era chiquito y Pero, no se acuerda. no, pero aparte jugando con la edad y el lugar que tenía en ese momento Paul, que era un hijo no reconocido, Sí, de una persona que además. murió intestada, Claro. ¿no? En donde Y sí que le necesitaba, dijo, o sea, pues se fue eso. que le dijo lo que Claro. ocupes y le dio un teléfono que no Que era. no era, sí me acuerdo de la entrevista. En fin, a ver, Un Mario, amarillito. Sí. Senia Urich Sass. Son lo máximo y cómo no, con la señora de la casa, que es una maravilla. No, hombre, muchas gracias. Una me de suben las el maravillas ánimo. del mundo. Muchas gracias. Con Mayito el tema es que salen muchas preguntas por la cercanía y si realmente era o no tan cercano como dice. Entonces es un poco raro. A ver, igual estamos juzgando desde fuera, pero Sí. Pepe Cabello y Mario Besares dicen lo que les consta, ¿no? Y ellos no dicen, sí, el Señor de los Cielos puso dinero. Pepe Cabello dice, no, a ver, a mí el dinero que me llegaba, que yo estuve montando todo el changarro, llegó de una empresa, de Paco, como diciendo, pues yo no sé de dónde vino, o sea, a mí me lo dieron de la empresa y todo, o del camino que yo conozco, pues es legal. Pero si Amado Carrillo fue ahí y se reunió con Paco, ¿no? Y le decía Paco el señor, es decir, se conocían de alguna manera y tuvieron contacto. Entonces, ahí queda. Alfredo Adame es el que te dice, sí, se prestó dinero y no sé qué. El otro no le consta, pero el otro ya no tiene nada que perder, ¿no? Sí. Sí, ¿quién lo va a desmentir? Claro. Pues, Exacto. claro. Entonces, bueno, ahora lo que sí desmintió Besares fue que no se le cayó en este video famosísimo de que se le cae algo cuando está hablando el gallinazo. no era cierto. Que no era cierto, que es una cajita de cerillos y cuenta la A historia mí que no nos ande de la caja de rompiendo cerillos. nuestras ilusiones. A mí me gusta pensar que era Es una... una caja de cerillos que tiene una Era una historia en grapa, un exacto. show en Tijuana, que es el teléfono de una chica que subió al escenario, una chica trans que subió al escenario y que quería con Paco, entonces como que Paco se dio cuenta y ya no quería nada con ella y le puntó el teléfono en la caja de cerillos y eso es lo que se le cae cuando están en el show y se lo da. Por eso Paco pone la cara así de, Ay, ¿qué onda con esto? ¿no? Ya, Es lo que cuenta ahí. Está buenaza, está muy bien hecho, está muy bien contado. pues habrá que ver. Sí. Ay, a mí me da gusto Diego que se estén Son no haciendo es esos una documentales garantía, así. la verdad. Sí. Sí, gran Y documental. que cuiden Sí, el lo arte, o sea, está padrísimo también. En todo todos sentidos, eso. en el Ajá. guión, el arte. Las y el- televisiones viejas. Marca el material que consigues así de... Porque yo sé que Televisa es muy celoso con el material Sí, que comparten. claro. Muy. Pero era para ellos. Bueno, el pero es documental. para ellos. Pero Pero yo- eso hace Osorno siempre. O sea, lo que sacó de material con Colosio. Colosio. También. Sí, O sea, hace también. una recopilación increíble. Todo eso es material de Televisa. Bueno, pues ahí está en ViX. Se va a poner, o sea, está buenísimo y sí, eso fue un buen gancho, terminé pagando. Pues Te claro. ves escribiéndome. Pues sí. Pues sí. Pero además creo que dieron una super promoción así como... 25 pesos. ¿Ves? O sea, creo que sí fue una 25 pesos un super mes. promoción. Ah, Y ya después, está bueno. 25 pesos un mes y ya después 119. Ay, qué va. Pero puedes cancelar, o sea, ya viste Pero todo. sí lo están logrando con ViX. O sea, ViX se ve chido. Se ve Porque le están acuérdense poniendo cuando buenas- existía Blim, que Sí, hacíamos los Blim, sí, chistes por lo- de Netflix y Blim. No, Blim- Hoy entras a ViX y parece una plataforma. Se ve más moderna que Netflix. Sí, no, Sí, le han no. invertido no es y además difícil. están Sí, sacando ya, buenas es que producciones. Netflix ya también, Sí. una renovadita, ¿no? Y ahora con eso que van a cobrar por si compartes Sí. y no sé qué, a ver cómo Y van le a va. Ah, bueno, ViX va a hacer lo mismo. ViX mete anuncios, eso sí es algo que me molesta un poco porque no estás acostumbrado. ¿Durante? Sí, como en YouTube, de pronto estás viendo el video y de Ay, pronto ¡pum! no,
un anuncio. Lo puedes quitar. Pero ya lo hemos puedes platicado, quitar, ¿te acuerdas ¿no? que las nuevas generaciones descubren los anuncios en el YouTube y en lo demás? Y esto, pues es la tele. Eso sí está un poco raro, pero bueno, y seguramente Netflix va a usar ese modelo. Ya dijeron que iban a meter publicidad, pues será así, como YouTube. Estás viendo YouTube y de pronto te sale un videito, ¿no? Pues sí. Pero bueno, pues ahí está. Oigan, entre otros chismes ahí. Resulta que Rammstein, el grupo Rammstein, va a ir a Alemania a tocar. Pero ¿qué creen? Sí, pero una de las ministras alemanas está muy preocupada porque hay acusaciones de agresiones sexuales del vocalista Till. Y dice que quiere proteger a las mujeres. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ocurre? Pues resulta que se ha hecho del conocimiento público que hay una especie de aparato que funciona a favor del vocalista que selecciona mujeres para llevarlas a las primeras filas o las escogen de las primeras filas para shows en donde conocerán al vocalista y el negocio es que pues se acuesten con él. ¿Cómo? Sí, O sea, ¿una red? Una red dentro de, como una persona encargada. Porque eso pasa en muchos conciertos, que el Sí. cantante le avisa a quien Sí, le sí, dice, sí. ¿no? Así De, como de- esta, no, que esté bien. Se habla Y que hay una persona ¿Pero que las está en está redes. obligando? Esa es la pregunta. No, Ese no, es las, el- no las está obligando. Hace Ojo, visoría. Exacto. O sea, No, trabajo de visoría. no las está obligando. Hay quienes han